No, ¿qué es factor? Deja que el PRI defina su proceso, va al amparo de su liturgia y el PRI siempre así ha funcionado. A ver, pues no se vaya a distraer. mira, yo siempre he dicho que No como vaya a las distraer. grandes instituciones se ajustan, y el PRI creo que es un partido que se ha ajustado a los tiempos modernos, pasó de ser un partido hegemónico prácticamente al amparo de una sociedad en la que prácticamente no había competencia político-electoral, y se olvida que el PRI fue el medio en el que se reordenó lo que dejó la Revolución Armada, donde había muchísimos grupos, muchísimos partidos políticos, y el PRI les dio cauce y se armó, se crearon instituciones. A ver, te puedo hacer toda una crónica de lo mucho que el PRI ha hecho por México. Bueno, las instituciones para ¿Y se comenzar. parece poco? Es mucho. No dije Es para mucho. empezar. Y el PRI se adaptó a los tiempos de la competencia electoral. Pero a lo también mejor no ayudó a cambia, pero lo que no desprestigiarlas. cambia yo creo que es su esencia. A ver, su liturgia, su estilo, su forma. Mira, si a la Iglesia Católica le ha funcionado más de 2000 años, y creo que no han cambiado la forma de hacer Uy, las cosas, presidente, no. y te lo dice un católico declarado, pues a ver, la liturgia es exactamente igual. ¿A Es poco han dicho antidemocrático. hoy a las misas ahora, pues como a la gente no le gusta ir a misa, que sean de 5 minutos, rápidos, fast track? No, sigue su tiempo, su liturgia. Pero todo. vea cómo me los tiene estos muchachos, presidente, de verdad. No hay que ser, los tiene nerviositos. Bueno, pues entonces dale su tiempo al PRI, el PRI. ¿Están ellos 4 o qué? Sí, son esos 4 de Ahí sí Gamboa. pregúntale al PRI ¿Está qué bien ponderación está informado, haciendo. Gamboa? Sí, es un hombre bien informado, ¿verdad? Concédele ese beneficio, pues. A ver, perdón, secretario Mit, pero le tengo que hacer yo esta pregunta. Voy a sacar una por sí. No, pues sí, pero las de acá, no las tuyas. Espérate, es que yo quiero hacerle una pregunta. ¿México está preparado por todo esto del Telecán, Trump, etcétera, etcétera? ¿Para qué? Que en todo caso se vayan 2 integrantes del sector financiero prácticamente al mismo tiempo. ¿Bajo qué hipótesis, perdón? Perdón, de que el secretario, que luego trae cargada, trae porra fuerte aquí en el sector, ¿Bajo qué hipótesis? que el secretario Mit sea el candidato del PRI a la presidencia. ¿Y? Y se iría Carstens también. A ver, lo único que está cierto es que Agustín Carstens se va a ir porque él ya dijo que se va y se va el 30 de noviembre, Por es eso, lo único pero cierto. estamos listos. Todo lo demás son... A ver, yo creo que el país siempre estará listo porque no puede depender el De futuro de un personas. país de personas. Pero el prestigio cuenta, secretario, dígale que el prestigio cuenta. ¿No? Cuenta y cuenta mucho, pero... Cuenta mucho. Cuenta y cuenta mucho, pero funcionan las instituciones. No necesariamente al amparo de un nombre, Ya. sino al amparo de Yo iba a ir así su uno por diseño uno, institucional. por lo del sismo, ¿Mande? las escuelas, el secretario Nuño, una posible epidemia, el secretario de Salud, pero ya me contestó usted el secretario de Gobernación, Protección Civil depende del secretario de Gobernación, Sí. pero entonces no hay problema porque las instituciones cuentan. Las instituciones cuentan. Oiga, y el cuentan candidato mucho. también cuenta, ¿eh? ¿Dónde van a estar las oportunidades de inversión en México en el próximo sexenio? A ver, yo creo que las reformas estructurales todavía tienen una ventana o muchas ventanas abiertas para invertir en distintos sectores. El energético sin duda es uno muy importante. Vendrán todavía varias licitaciones para licitar campos para extracción, para exploración, para producción de hidrocarburos. Creo que hay una gran ventana. Algo poco se ha dicho, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Así como de repente se ha colocado como gran tema el asunto de combate a la corrupción, yo antes de ese tema pondría el combate a la desigualdad y el combate a la pobreza. No obstante que, de acuerdo a las mediciones de Coneval, a las mediciones del año pasado, México logró tener 2.1 millones menos de personas en pobreza extrema. O sea, 2.1 millones de personas dejaron la pobreza extrema. Y se dice fácil, pero es la población, es 2 veces la población del estado de Campeche, que por aquí está el gobernador, es la población de Querétaro, es la población del estado de Morelos, es la población del estado de Yucatán. Esa población total fue la que dejó de estar en la pobreza. Pero todavía tenemos, y hay que decirlo, un gran reto y desafío, especialmente en el sur del país, en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y ya lo que sin duda dará una gran ventana de oportunidad a nuevas inversiones son las zonas económicas especiales.
Por primera vez estamos ensayando en México un modelo que ha permitido desarrollo en otras naciones, la construcción de regiones que no tenían asidero, no tenían manera de salir de la pobreza, y este modelo lo permitió. Yo espero que sea exitoso, es un modelo de largo plazo, pero pues a ver, entre otras tienes un paquete de incentivos fiscales bien importantes, más de 10 años sin que les cobres el impuesto sobre la renta, el que además la seguridad social prácticamente sea de la mitad. En fin, tienes un paquete de incentivos fiscales, tendrás además obligación de detonar ahí una infraestructura que haga posible que llegue ese desarrollo donde hoy no la hay. Entonces yo creo que ahí tienes una gran ventana de oportunidad y en todos los sectores en donde se impulsaron reformas, sobre todo económicas dentro de las estructurales, que permitirán que haya inversión. El sector turístico tiene un enorme potencial. Pues hemos logrado también llegar a ser el 8º destino más importante del mundo. Se dice fácil, lo damos por descontado, pero estamos en el lugar 15. Y llegamos a tener hoy 35 millones de turistas visitando a nuestro país. Y por cierto, el 80% de ellos regresa a México. Pero en consecuencia, si esto sigue creciendo, pues vamos a tener necesidad de tener más infraestructura hotelera y de servicios. Porque si bien tenemos hoy mucho, lo que muchos otros países no tienen, a ver, no te encuentras un lugar donde tengas más de 80,000 habitaciones, Sí, no. pero en bien poquitos, en casi muy poquitos y contados, con los dedos de una mano. Y México los tiene. Y México tiene ahí una gran ventana de oportunidad. Es decir, sectores hay. Y si México logra despegar a partir de lo que se ha sembrado, sin duda se abren mucho más ventanas de oportunidad para la inversión. Algunos compañeros también del Financiero me mandaron algunas preguntas. Presidente, Todas estas, más estas, todas. Bueno, ¿tiene prisa? No, yo no, Nada pero más el tiene que ir auditorio a gobernar un país, pero, está corriendo chiflón aquí, está no, frito, sí ¿no? está corriendo fuertísimo. Sí, yo me quité mi chaleco Sí. pensando que sí está Que se lo pasen. fresquecito, ¿no? Sí, Está bien. está fuerte. ¿Se siente usted tratado injustamente por los medios y por la sociedad? Por ti no, Adel, por ti no. Entonces no estoy haciendo Por ti no. bien mi trabajo. No, a ver, yo creo que los medios no han cambiado mucho. Lo que van bien, yo creo que la variable que anteriormente no había es la de las redes sociales, que te repito, así como tiene grandes bondades y beneficios para la población que tiene acceso, y de hecho lo hemos promovido. Somos un gobierno genuinamente democrático y que busca la apertura, pues que y ya me permitió hablar de la reforma de telecomunicaciones, este modelo de la red compartida, que está diseñada y es el único modelo en el mundo que está así diseñado, para que de aquí al 2024, 92% de la población total de México tenga acceso a Internet, que hoy no ocurre. Sí es cierto que en las grandes ciudades, aquí en la Ciudad de México, pues todo el mundo tiene acceso al Internet, pero no pasa por igual en el resto del mundo, en el resto del país, perdón. En consecuencia, creo que esto es algo bien valioso y bien importante, pero algo que han dejado las redes, pues es solamente estas noticias falsas, muchas veces muy provocadas, porque además yo creo que hay que acostumbrarnos a ellas. Yo creo que esto se va a moderar. Si me preguntas qué va a pasar, ¿va esto a seguir acentuándose? Yo creo que se va a moderar. Creo que somos parte de esta generación que no tenía acceso acceso a las redes como hoy las tiene, a las noticias que circulan, buenas y malas, o ciertas y no ciertas, y creo que gradualmente nos vamos a ir acostumbrando a entender o a descifrar mejor cuáles son ciertas y cuáles no. Y será un movimiento pendular. Si me siento o no tratado injustamente, no, me siento tratado ¿Pero usted siente como que a lo mejor no hemos entendido a cabalidad las transformaciones que su gobierno ha impulsado? Pues mira, no espero que sean siempre comprendidas. Yo lo que espero es que lo hecho y de lo que estoy cierto, y es mi convicción, le está sirviendo a México. Las cifras, hoy hay que medir a México en razón de sus cifras. ¿Hay empleo? Sí, y hay mucho empleo. La tasa de desempleo es la más baja que hubieses tenido desde el 2005, 3.3%. Impresionante cómo ha descendido la tasa de desempleo en los jóvenes. Era del 9%, hoy es del 6%. Los precios de telefonía, de acceso a Internet han disminuido, sí,
se ha generado más competencia también. Estamos en proceso de instrumentar una reforma educativa que va a deparar a la juventud una mejor formación, sí. Estamos construyendo así una infraestructura que difícilmente tendrá, se podrá comparar con años recientes, también en puertos. Hombre, el puerto de Veracruz, que es uno de los más importantes, si no el más importante, es el más importante de la costa del Golfo, va a cuadruplicar su capacidad. El histórico puerto de Veracruz, la inversión que se está haciendo ahí, va a cuadruplicarse su capacidad de operación, 4 veces, y se va a entregar en esta administración. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la obra de infraestructura más importante, de las obras de infraestructura más importantes del mundo, y sin duda la más importante en toda América Latina. No hay otra obra de esa dimensión, de ese tamaño y de esa proyección como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, si llega a ser presidente, el próximo presidente, alguien que no esté de acuerdo con ese aeropuerto, ¿se puede pues mira, yo no lo sé. Yo no sé, yo creo que el aeropuerto... ¿Pero se puede echar para atrás o ya está blindado? No, pues te faltó ponerle nombre, y como ya no puedo hablar sobre ese tema, yo más bien... Yo espero que el proyecto del aeropuerto... A ver, yo creo que el proyecto del aeropuerto está construido al amparo de un diseño institucional y está anclado sobre elementos financieros y de mercado que suspenderlo, creo que me parece tener un altísimo costo para el país y de altísimo costo para quienes han invertido. ¿Y quiénes han invertido? Los mexicanos. Los fondos de pensiones que tienen resguardado el dinero de los trabajadores están invertidos en el aeropuerto. Si tú se los cancelas, le vas a dar un raspón muy fuerte a los ahorros de los trabajadores. Consecuencia, yo creo que el aeropuerto está proyectado para tener viabilidad financiera a través de mecanismos que fueron ideados para ese propósito. Ha hecho emisiones de deuda bien importantes, bien calificadas y ganadas por el sector financiero internacional, que se ha merecido premios de parte de distintas calificadoras, y yo espero que el aeropuerto se materialice. No ocurrirá en esta administración, como lo advertimos cuando anunciamos, pero tomamos la decisión y tuvimos el valor de decir, el aeropuerto va, México lo necesita, no solo la Ciudad de México, lo necesita. ¡Ay, qué susto! Así está el viento. No quieres que se caiga así el aeropuerto, ¿verdad? No. ¿Ya ves? Pero para detenerlo. Sí, creo que se detuvo, no se va a caer. No. Va a volar. ¿A quién estábamos convocando, presidente? Usted dijo que no iba a hablar de él, a eso no. No hablo de nadie, más que de ti. Usted muy bien. Gustavo Espinosa Carvajal. Esto está blindado en ese sentido. Sería muy costoso. Sería muy costoso. Ok, Gustavo Espinosa Carvajal. Ahí está el micrófono, Gustavo, porque no escucho hasta acá. Bueno, pues a capela. Pues sí. No se oye, es que no se oye. Que acaba de promocionar un sector muy importante que es el de turismo. Que un sector muy importante, mencionó usted, del turismo, que genera una barbaridad de trabajo creciente. Hoy estamos enfrentando una de las situaciones más difíciles en el turismo mexicano reciente por cuestiones de calificación del gobierno americano, por otros eventos, en zonas muy importantes como Quintana Roo, como Los Cabos, como Puerto Vallarta, bueno, yo menciono Acapulco, que está. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno para contrarrestar esto? Que parte es la posición del gobierno americano, que saca un warning en contra nuestra. No he percibido yo, que estoy en ese sector un poco, que haya una acción muy fuerte o definitiva de los gobiernos, inclusive estatales, para este tema, y el de la seguridad, que está agobiando áreas de Quintana Roo, etcétera, y donde se genera una gran cantidad de empleo y tenemos un país bellísimo. ¿Qué medidas piensa usted tomar, señor presidente? A ver, no vamos a tomar, ya estamos tomando las siguientes medidas y a lo mejor deben dejarse sentir. En materia de seguridad, por supuesto que hemos puesto especial atención a los grandes destinos turísticos.
a donde llega el grueso del turismo nacional e internacional, hay una estrategia definida para reforzar con seguridad precisamente estos destinos, sea a través de la Gendarmería, sea con la presencia también de nuestras Fuerzas Armadas, pero se ha reforzado y se sigue trabajando y midiendo y evaluando el actuar particularmente en los destinos turísticos. Frente a las advertencias que el gobierno norteamericano de repente ha hecho sobre estos destinos, estamos trabajando también por la vía diplomática para evitar este tipo de alertamientos. La verdad es que efectivamente van en detrimento de nuestra afluencia turística. Yo no sé si estos alertamientos tengan influencia de la gente del propio sector turístico de los Estados Unidos y al final de cuentas, pues hay que decir, competimos también con ellos. Hay una franca competencia con los prestadores de servicios turísticos de los Estados Unidos. Entonces, pues en este juego se vale de todo. Aquí lo que es cierto es que los turistas internacionales siguen llegando, se siguen incrementando y lo más notable es que el 80% de los que vinieron a México regresan a nuestro país. Quiere decir que se van una grata y muy buena experiencia de México. Y también recordar que lo que potencia al turismo, y esta no es una medición en términos de cuántos turistas, no se mide en esta lógica, pero sí en términos de ocupación hotelera, el turismo y su fortaleza lo hace el turismo nacional, los propios visitantes de nuestro país. Más de 280 millones de turistas nacionales son los que han visitado los destinos turísticos. Ponemos particular interés en los internacionales porque esa es la medición internacional y como mide la Organización Mundial del Turismo. Y eso obviamente deja y proyecta internacionalmente la condición de cada lugar, pero no es menos y ni mucho menos la relevancia que tiene el turismo nacional en el turismo que realizan al interior del país. ¿Le parece una más pregunta? Adelante, Adela, para que no te enfríes. El auditorio. Perdón, bien. Ya tienen hambre, es que ya es tarde. Ya nos vamos. Javier González Ortiz de la Peña. Javier, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Los jóvenes de mi generación hemos participado activamente en 2 procesos electorales para elegir al presidente de México. Otros más nos los han platicado, con opiniones buenas y malas. Hoy que se encuentra al final de su administración, ¿de qué se arrepiente usted de no haber podido realizar o que pudo haber hecho mejor para que le pueda recomendar a su próximo sucesor para que mi generación tenga un mejor México? Gracias. Mira, yo no tendría nada que recomendarle a quien fuera mi sucesor, nada, absolutamente nada, porque creo que cada presidente enfrenta sus propios retos y las propias coyunturas. Y además los errores que eventualmente a veces o las omisiones o las frustraciones que uno llega a tener es en razón de coyunturas muy particulares que nos toca vivir y que le toca vivir a cada presidente y siempre serán distintas, pueden parecerse. Y además, pues yo creo que cualquiera de los actores que hoy seguramente entre las distintas expresiones políticas están deseando participar en el proceso, lo saben, lo conocen y ninguna se repite, todas son diferentes. Más que recomendación, yo creo que habría que entender que en esta responsabilidad en la de ser presidente hay que tener siempre por delante a México, solo a México y pensar siempre en México. Y que eso te llevará alguna vez a tomar decisiones que no necesariamente sean las más populares y las más aplaudidas y que eventualmente podrán tener costos políticos para el propio gobierno y eventualmente para la opción política o el partido que uno represente en el gobierno. Pero si las haces pensando en lo que le vaya a significar prosperidad y bienestar para México, el cuidar a las familias mexicanas, el cuidar el patrimonio de los mexicanos, creo que estarás haciendo lo correcto. Aquí no cabe incurrir en egoísmos, en egocentrismos, en posiciones a veces hasta conservadoras. Hay que ser atrevido, hay que ser claro, hay que tener a México por delante y estar dispuesto
a actuar a veces con determinación y definición. Y mi recomendación sería, más bien advertencia, la chamba de ser presidente es bien compleja. Pero también diría que yo creo que nada puede ser más complejo, por complejo que sea, que tener el privilegio de servir a México y de contribuir en forma alguna que a México le vaya bien. Nada puede estar por encima de eso. Es un privilegio ser presidente de México, es el mayor privilegio que alguien en la vida política puede tener, es la de mayor responsabilidad, porque efectivamente, vuelvo a repetir, alguna decisión que tome el presidente puede afectar sobre todo la economía, el desarrollo social del país, sí, y la puede afectar mucho. Entonces, yo hago votos y deseo que especialmente los jóvenes, a quienes no les tocó ver otras épocas de mayor convulsión económica y social de nuestro país, porque simplemente no habían nacido, no la conocieron y solo han escuchado algo de lo que quedó y a veces historias muy distorsionadas de lo que fue. Espero yo que con la formación que tienen, con la preparación y con su gran creatividad puedan realmente tener una definición bien pensada, bien analizada, no por noticias falsas, sino realmente con profundidad en el conocimiento de quienes eventualmente sean los candidatos para tomar la mejor decisión y confiarle las riendas, como se las confías cuando las lleva la conducción de un caballo, las riendas a un presidente que lleve por buen rumbo a nuestro país. Presidente, pues a propósito de coyunturas, esto del sismo, ¿no? Terrible, y la reconstrucción, yo no sé si usted quiera dar un mensaje. Sí, mañana tendré, espero, un espacio para platicar con varios representantes de medios de comunicación a quienes he invitado para que hagamos un balance de lo que ha sido el efecto de estos dos sismos, el del 7 de septiembre y el del 19 de septiembre. Pues habrán sido devastadores, creo que ustedes lo han conocido a través de los medios de comunicación y quizá más enterados estuvieron de lo que pasó en la Ciudad de México, de lo que ocurrió en otros estados de la República. La Ciudad de México tiene condiciones muy particulares. Aquí fueron 38 edificios siniestrados y varios edificios más que por los daños estructurales que tuvieron seguramente tendrán que ser demolidos. Y hay condiciones muy particulares. Aquí se dejó ver también la fuerza de la sociedad civil. No me cansaré en repetir y en reconocer y agradecer la participación tan entregada, tan esmerada, tan dedicada de mucha gente de la sociedad civil que prestó sus brazos, su tiempo, sus ganas, su voluntad para ayudar a la gente que más lo necesitaba. En el caso de la Ciudad de México, particularmente nos dedicamos a buscar, el primer esfuerzo fue encontrar a sobrevivientes debajo de los escombros. Y no paramos hasta encontrar a las últimas personas que eventualmente se encontraban debajo de los escombros. Vimos el actuar de las instituciones del Estado mexicano, hoy mucho más fortalecidas, el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas, entregadas, comprometidas, y el de muchos servidores públicos, que sin ningún afán protagónico, como tampoco de los actores de la sociedad civil, no estuvieron más que para prestar ayuda y apoyo a la gente que lo estaba necesitando. En el balance yo diría que la Ciudad de México tendrá un mecanismo propio de reconstrucción, donde eventualmente, y esa es la preocupación mayor hoy en día, es donde tenemos un gran reto, es en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, donde miles de familias se quedaron sin hogar. Y la tarea de reconstrucción no es fácil. Como no lo está haciendo nada más, déjenme compartirles, dada la dispersión y dada la condición urbanística de muchos de los lugares que fueron afectados, ni siquiera hemos podido terminar de demoler casas que prácticamente ya se habían caído, de retirar los escombros, de limpiar los terrenos para poder emprender la reconstrucción. No hace mucho empezamos la entrega de tarjetas para hacer un proceso muy transparente de tarjetas que son monederos electrónicos y las hemos ido entregando de forma gradual
fundamentalmente porque no hemos podido todavía tener limpieza de los lugares donde hay escombros. Solamente para daros un ejemplo, Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, solamente en este municipio hay más de 7,000 viviendas que hay que demoler. 7,000 viviendas. Y que no es fácil a veces ni siquiera poder meter maquinaria para demoler estas viviendas. Y junto a esto, que significa, yo creo que el principal reto y hoy la prioridad para el gobierno, para acompañar, apoyar y respaldar a las familias necesitadas, está obviamente la reconstrucción de todas las edificaciones que dan servicios públicos, desde escuelas, más de 16,000 escuelas afectadas en distintas magnitudes, 250 más o menos, 40 y tantas son las que se van a reconstruir totalmente y otras 9,000 parcialmente, pero parcialmente de reconstrucción, la mitad, digamos, habría que reconstruirlas. Lo mismo que en centros de salud. Bancos ninguno se cayó, bancos creo que ninguno. Pero no, sí hay bancos también, allá en Juchitán hay unos bancos. Centros de salud, clínicas también se cayeron. Es decir, la reconstrucción de la parte de servicios públicos pues, también habrá que llevarla a cabo. Va a ser una tarea ardua que demandará una gran inversión. Pero hoy, donde estamos centrados, falta el patrimonio cultural. Aquí está Maraqui, 1,821 inmuebles afectados del patrimonio cultural, que representa el 1% del patrimonio cultural de México. Pero lo más importante es darles hogar a las familias que perdieron su casa, que se están quedando auténticamente en las calles, que están en los albergues. Mucha gente va a los albergues a pernoctar, a hacer ahí su alimentación, pero muchos van a los albergues a comer, pero regresan a su casa, a las afueras de su casa, y se quedan en una tienda de campaña, ahí en la casa por la que ya no hay más que terminar de demoler y reconstruir. Esa es una gran tarea, un gran reto, y estamos dedicando todo el esfuerzo y el empeño para lograr cumplir con este objetivo. ¿Algo más que quiera usted agregar, presidente? Pues más bien yo concluiría diciéndole muchas gracias a todas y a todos por prestarle oídos hoy al presidente de la República, por dejarme, gracias por permitirme no hacerles revelaciones mayores, ni noticiosas, ni de primera nota el día de hoy. Luego me da una entrevista, ¿no? Me la debe. Sí, pero no te voy a soltar, tampoco me va a sacar la sopa. No hice esas revelaciones, pero espero en las respuestas que haya podido dar, y perdón si fui disperso en algunas de ellas, haya podido un poco ilustrar o dar a ustedes, dar cuenta de los logros que tenemos como nación, de lo que hemos alcanzado. Y no el gobierno. Yo siempre he dicho, a ver, esto no es una tarea. El gobierno es un facilitador, define la política pública, actúa para que México sea un país que genere confianza, que atraiga inversión extranjera como nunca lo habíamos hecho y ya ha ocurrido. Pero son los agentes sociales, es la sociedad la que realmente permite modelar el México que entre todos estamos construyendo. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo y espero que realmente frente a este clima político y electoral que hoy vivimos estemos a la altura, estemos en la definición que asegure que México seguirá transitando por un camino de certeza, de confianza, de desarrollo y prosperidad para nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Adelante.